Y como tenemos una revolución social activa, estamos inmersos en ella, pues lo que viene también promete este bloque. Un panorama que acompaña, una legislación normativa que, como ya habéis visto, ya nos va poniendo las cosas en su sitio y en su cauce, con esos decretos ley 901 y 902, y toda esa reforma laboral que pues va a tener sus consecuencias, y las soluciones se van a afianzar este año 2022 y, ojo, el Summit del 2023. Así que todas ellas lo saben y vamos a escucharlas. Empezamos hablando con Carolina Vidal, que nos quiere ofrecer una ponencia muy activista desde el convencimiento de este plan de igualdad bajo el título Las herramientas para un diagnóstico veraz, índices de feminización, distribución y concentración de la brecha salarial. Unos indicadores estadísticos de género y lo que supone un análisis cualitativo transversal. Y atención, porque lo decíamos, promete y mucho esta ponencia y va a remover alguna que otra conciencia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años y participando muy activamente en la negociación, asesoramiento y también en numerosos conflictos laborales, porque a verlos, haylos. Así que un placer dar paso a Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras. Adelante, Carolina. Gracias. Hola, buenos días. Dar las gracias a los organizadores del Tercer Congreso Nacional para la Igualdad de Oportunidades por haber hecho esta invitación a las comisiones obreras, concretamente a la Secretaría de la Mujer, para participar en la misma, ¿no? En primer lugar, advertir sobre lo acertado del título, ¿no? Soluciones para la igualdad en el año 2022. Porque precisamente va a ser el año de la igualdad, ¿no? Desde Comisiones Obreras solemos decir que la gran revolución social que vamos a tener delante en la próxima década va a ser la revolución de la igualdad, y probablemente con la llegada de los planes, este 2022 va a ser extremadamente clave. Por varios motivos. Primero, porque tenemos la herramienta, que son gran parte de la solución. Tenemos una normativa igualitaria, los reales decretos 901 y 902. Tenemos, a través del diálogo social, una reforma laboral que intuimos y sabemos, porque ya está sucediendo, que va a tener consecuencias extremadamente favorables para el empleo, para los salarios, para las condiciones laborales de las mujeres, especialmente. Y, en tercer lugar, porque tenemos la fuerza sindical suficiente a través de la legislación y del diálogo social para intervenir en las empresas a través de los planes de igualdad. Entendemos que los planes de igualdad es una herramienta y un instrumento que será clave y que además deberemos acelerar su proceso para llegar efectivamente a la igualdad, ¿no? Hechas esta introducción, es verdad que me corresponde el título concreto de Herramientas para un diagnóstico veraz, índices de feminización, distribución y concentración de la brecha, ¿no? Decir que entendemos que son los planes de igualdad, como decimos, el instrumento para hacer frente a las desigualdades por varios motivos. Uno, porque esta es una vieja reivindicación de las comisiones obreras. Ya fue en el año 89, si no me equivoco, cuando desde distintos lugares de esta confederación y en distintos ámbitos empezamos a reclamar la existencia de protocolos, de derechos establecidos a través de la negociación colectiva para mejorar la igualdad en las empresas, ¿no? Y esto llega con la ley del año 2007, que por cierto es una ley que no apoyó, evidentemente, como ya sabemos, la patronal, ¿no? Que es lo mismo que ha hecho con los reales decretos de desarrollo posterior, ¿no? de estos planes. Creemos además que esto es un logro sindical del diálogo social. Creemos, evidentemente, que, como todos conocemos ya, esto forma parte de la negociación colectiva de los planes de igualdad. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho el Tribunal Supremo que los planes son jurídicamente, tienen los mismos efectos y tienen la misma naturaleza jurídica que un convenio colectivo. Por tanto, ya podemos decir que los planes forman parte de la negociación colectiva. Y hay una cosa muy importante, que es
que el plan de igualdad va a pasar por todas las materias en las que una mujer puede estar discriminada o puede sufrir un proceso de retroacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en sus derechos, ¿no? Cuando llega a la relación laboral, a través de, por ejemplo, las fórmulas de acceso, mientras desarrolla su relación laboral en todo lo que tiene que ver con las categorías profesionales, en lo que tiene que ver con los salarios, en todo lo que tiene que ver con la propia conciliación, en los conceptos y en los derechos, por ejemplo, a través del cual se dan complementos salariales, y cuando sale de la relación laboral sufre las mismas discriminaciones o las mismas diferencias. ¿Por qué? Porque evidentemente sus carreras de cotización son más cortas, porque abandonan antes la relación laboral y consecuencia de ello tenemos pensiones más bajas. ¿Consecuencia de qué? Evidentemente hay algo que pulula siempre por la vida laboral de las mujeres, desgraciadamente, que es el trabajo oculto de los cuidados que las mujeres hacen y desarrollan especialmente. Por tanto, es muy importante para conocer todos estos datos y hechos en las empresas para llegar al primer punto de la ponencia, que es el diagnóstico. Conocer el diagnóstico es extremadamente importante porque no siempre se es consciente de que estas desigualdades existen hasta que las vemos en papel. Es verdad que, por fortuna, las discriminaciones directas son cada vez menores, porque evidentemente los tribunales se han encargado de poner relevancia sobre ellas y porque además hay y existe cada vez más conciencia social sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, pero sí que existen discriminaciones indirectas sobre las que tenemos que realizar un diagnóstico para ver evidentemente su existencia en las empresas, que tiene que ver también con desigualdades no solamente coyunturales en cada empresa, sino puramente estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con el reparto de puestos de trabajo entre feminizados y masculinizados, que tiene que ver con cómo una mujer o un hombre concilian la vida familiar y laboral, que tiene que ver evidentemente con las mayores cargas de las mujeres, que tiene que ver también con cómo se reparten los complementos salariales, habitualmente con conceptos claramente masculinizados, y que eso ahonda especialmente en la brecha. Por tanto, el diagnóstico tiene tres funciones: visibilizar, detectar y cuantificar. El diagnóstico lo que nos da y nos ofrece son indicadores. Hay por ahí una sentencia, que leo textualmente, que dice: sin un buen diagnóstico no puede haber un buen plan. Es imprescindible un diagnóstico veraz que visibilice las brechas de género, porque si no se detectan no pueden ser corregidas. Por tanto, los primeros indicadores que tenemos que tener en cuenta, como decimos, son para el diagnóstico son todos los que tienen que ver con la situación estructural de la mujer, pero también con la situación coyuntural que suceda en cada empresa. Tenemos que diferenciar entre lo que son indicadores cuantitativos, que aparecen habitualmente en el diagnóstico en forma numérica, en forma de porcentaje, de tasa, de índice, de lo que son indicadores cualitativos, ¿no? Que facilitan la comprensión de los cambios, explican efectivamente por qué se dan esos porcentajes y por qué se dan esos índices cuantitativos que van a poner número, que van a poner cuantía a las diferencias entre las brechas de género, ¿no? El índice de género supone dar lugar a todos los instrumentos para medir, para comprender cuáles son las relaciones entre la mujer y las relaciones laborales, ¿vale? Porque es verdad que la situación es más complicada porque habitualmente parten de trabajos más precarios y entendemos que la brecha salarial, que este año podemos cifrar en el 24%, en una diferencia de 5.252 euros anuales, es verdad que con datos del 2019, que son los últimos que hay publicados, viene provocada por la existencia de esa brecha laboral, de esas brechas de género, ¿no? Que tienen que ver con la parcialidad, que tiene que ver, como decíamos antes, con la distribución de los salarios y que tiene que ver también con el poco valor que damos actualmente a los trabajos y a los sectores que han estado habitualmente ocupados, feminizados, por tanto, ocupados por mujeres, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el
el sector de los cuidados. Después hablamos de lo que es el índice de feminización, que es el número de mujeres sobre hombres por 100, que indica la relación de la presencialidad de mujeres y de hombres en un determinado sector. Y después está el índice de distribución, ¿no? Que es la diferencia entre los sexos atendiendo a las categorías analizadas. Es verdad que dicen que este índice de distribución arroja unos resultados correctos cuando el porcentaje está en los límites comprendidos entre el 40 y 60, ¿no? Pero conocemos todas y todos que hay sectores donde esto es literalmente imposible, tanto porque a veces hay una sobrerepresentación y a veces una infrarrepresentación de las mujeres. Ese diagnóstico nos va a servir evidentemente para poner cotas a esas diferencias, esas anomalías representativas en las distintas categorías profesionales. Hablamos en quinto lugar de lo que es el índice de concentración, ¿no? Que se utiliza para conocer cómo se distribuyen cada uno de los sexos en las diferentes categorías, pero con una misma variable, ¿no? Y decir que todo esto termina con lo que denominamos y con lo que vosotros habéis llamado también la brecha de género, ¿no? La brecha de género se mide en puntos porcentuales, ¿vale? Y desde Comisiones Obreras hemos defendido siempre que no sea un dato aritmético, que no sea un dato objetivo, porque la vida de las mujeres tiene como aditivo una gran cantidad de circunstancias sobre las que es difícil valorar evidentemente los datos estadísticos de manera objetiva. Por eso hay que tener un buen diagnóstico con estos datos y estos índices de los que estamos hablando, pero sobre todo lo que hay que hacer luego es poner pie en pared, como se suele decir, y ser capaces de dar y de proporcionar y negociar con la empresa posiciones que hagan disminuir evidentemente esos números, ¿no? Y ahora nos podemos preguntar, ¿para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve esos índices de feminización, de distribución, de concentración? ¿Para qué sirve la propia brecha salarial? Que, como decimos, este año está cifrada en un 24%, ¿no? Bueno, pues nos sirve para realizar un plan de igualdad veraz y certero, pero sobre todo nos sirve también para decir públicamente que no existe, que frente a quienes hablan de esas teorías negacionistas, que no existe una igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo. Hay quien nos ha dicho durante mucho tiempo que el cálculo de la brecha teníamos que calcularlo, había que calcularlo comparando el tiempo completo al 100% entre hombres y mujeres. Entre el trabajo de una mujer en un determinado sector a tiempo completo y el del hombre, ¿no? Pero insistimos en que hay diferencias coyunturales entre los hombres y las mujeres que nos hacen diagnosticar que no podemos compararlo en términos completos, ¿no? Y insistir además en que entre estos índices en numerosas ocasiones se esconden una realidad que es bastante dolorosa. Y hay un dato muy escondido pero extremadamente llamativo, y es que el índice de actividad de los hombres está en el 80% y el de las mujeres en un 70%. La diferencia es, ¿qué pasa con ese 10%? Ese 10% son lo que denominamos mujeres inactivas, que ni siquiera están accediendo a un empleo porque están haciéndose cargo del oculto trabajo de los cuidados, ¿no? Por tanto, tenemos desde luego un reto y un objetivo por delante para que esa brecha evidentemente disminuya. Uno, que la reforma laboral tenga evidentemente de los frutos que ya está dando con la disminución de la temporalidad. En segundo lugar, que optemos a trabajar sobre el tiempo parcial. En tercer lugar, que optemos por hacer una valoración de por qué motivo hay trabajos feminizados y otros claramente masculinizados. Y hay otra cuestión importante, que es valorar la distribución salarial conforme a criterios no siempre masculinos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque evidentemente si valoramos salarialmente conceptos que tienen que ver con la fuerza física, con la disponibilidad, etcétera, es evidente que los complementos salariales siempre van a ser mayores para los hombres y esto evidentemente hace que la brecha se ahonde muchísimo más, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy importante que es verdad que es coyuntural al plan de igualdad, pero es estructural en la vida de las mujeres, ¿no? Y es que tenemos que sacar, lo hemos mencionado ya varias veces, los cuidados de las familias. Tenemos que sacar los cuidados con buenos sistemas públicos que den garantía para cuidar de los menores, para cuidar de los dependientes y que desde luego impidan que recaigan nuevamente en las mujeres. Había datos del tiempo parcial claramente escalofriantes, ¿no? Por decirlo, aunque parezca un poco hiperbólico. El 49% de las mujeres que tienen tiempo parcial porque no han encontrado tiempo completos, ¿no? Porque habitualmente muchas veces se ha ido precarizando los trabajos que tienen que ver con el sector servicio y con los cuidados, porque desgraciadamente social, política y económicamente no se les ha dado el valor que tienen, a pesar de que en la pandemia hemos podido comprobar que son el centro de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en segundo lugar, decía que el 49%, de las mujeres no han podido encontrar un trabajo a tiempo completo, pero hay luego un 14% que no lo ha podido, siendo voluntario el tiempo parcial, preferiría trabajar a tiempo completo, pero no lo pueden hacer porque tienen que hacerse cargo de los cuidados. Y hay un 8% que tiene que hacerse además cargo de otras responsabilidades familiares, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado de los mayores, con el cuidado de familiares, de algunos dependientes, etc., ¿no? Por tanto, tenemos que ir a plasmar a través de esos índices de los que estábamos hablando de distribución y de brecha, fórmulas en los planes de igualdad que equipare las relaciones laborales entre hombres y mujeres, fórmulas de conciliación que sean reales y que se adapten a la vida. Yo creo que estamos en un momento de decir un sí a la vida, ya lo hemos vivido durante la pandemia, pero un sí también al trabajo igualitario. Y terminar diciendo que es el momento de que las empresas tengan un compromiso real y que realicen esos diagnósticos de forma veraz, de forma consensuada, que esos datos que se den lo más asumibles posibles para que podamos hacer desde los sindicatos más representativos, cuando tenemos que directamente hacer el plan, o cuando lo hacen los propios representantes legales, que sepamos hacer un buen diagnóstico, porque como decía la sentencia que antes leía, no puede haber un buen plan sin un buen diagnóstico. Y terminar una vez más diciendo que es verdad que hay datos que son puramente coyunturales de las empresas en concreto, pero hay datos estructurales en la vida laboral de la mujer, como decíamos, lo que tiene que ver con el propio valor de los trabajos, de los cuidados, etcétera, que debemos también tener en cuenta en todo caso en las empresas para poder hacer un correcto plan de igualdad. Y terminamos con una cuestión. Las normativas, la negociación colectiva, cuando tiene un contenido real, tiene efectos positivos. Y ahí tenemos los efectos que hemos tenido con el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo más el resultado del cuarto ANC, donde sindicatos y patronal pactamos que ningún salario debía estar por menos de 14.000 euros en un convenio, cosa a la que ya hemos llegado a través del SMI, han hecho que a partir del 2018 la brecha salarial vaya descendiendo. Lo digo porque desde el 2008 hasta el 2018, la reforma en el 2012 del Partido Popular hizo que la brecha durante 10 años fuera absolutamente creciente. Por tanto, si hoy la situamos en un 24%, 3 puntos menos que el año 2018, como decimos, esperamos que con los datos, aunque serán anómalos del año pasado y del anterior como consecuencia de la pandemia, podamos llegar hasta bajar 4 o 5 puntos, que sería lo deseable hasta hacer desaparecer la brecha. Tenemos un gran camino por delante.
Si hace unos años que nos ocupamos de la representación sindical nos hubieran dicho que íbamos a tener una negociación colectiva para la igualdad, hubiera sido, bueno, hubiéramos sido incrédulas ante esta perspectiva, y es el momento, evidentemente, de que hagamos norma de la igualdad. Muchas gracias y buen congreso.